Objetivo: un rastreo histórico epistemológico sobre el currículum de la educación física en el nivel de formación de docente. Empezaremos definiendo currículum. Para ello recuperaremos los aportes del apunte de epistemología 2, año 2012. ¿Qué es el currículum? El problema de la definición ha sido tratado en diferentes momentos por diversos autores. Muchas han sido las acepciones que el currículum ha ido tomando, dependiendo en numerosas ocasiones de las corrientes psicológicas, pedagógicas o sociales que lo utilizaban, e incluso de forma más general según el paradigma dominante de la concepción de la educación. La idea del currículum se debe a una construcción histórica y social. Como afirma Kemis, no es posible definir el currículum si no es dentro de una más amplia definición de la visión del mundo en el que dicho currículum adquiere sentido y realidad. Es fundamental comprender esta idea de construcción histórica y social. De un lado, porque toda construcción social puede reconstruirse modificando sus fundamentos, su estructura y las relaciones que se establecen entre los elementos de esta. ¿Qué currículum queremos analizar desde una perspectiva histórica epistemológica y por qué? El currículum del Instituto Romero Bres. Porque fue el primer instituto, porque Romero Bres es el padre de la educación física en Argentina, porque contamos con un docente que ha cursado y que ha hecho clases en este instituto, que en una época de crisis en Argentina, en la dictadura militar. Pero primero, ¿quién fue Romero Bres y por qué nos remontamos a su historia? Enrique Romero Bres nació en la ciudad de Gotha, provincia de Corrientes, el 25 de septiembre de 1873. Romero Bres cursó sus estudios primarios en su ciudad natal y sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Corrientes, donde egresó en el año 1891. Tras desechar una beca que había ganado para ir a estudiar ingeniería naval a Bélgica, se trasladó a Buenos Aires para empezar, en 1982, la carrera de Medicina de Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Para ayudar a solventar sus gastos, se desempeñó entre 1893 y 1898 como ayudante de manualidades en el Instituto Nacional de Caballito, dirigido por Pablo Pisurno. Al tiempo, y sin abandonar sus estudios médicos, Romero Bres enseñó educación física. En ese momento se denominaba ejercicios físicos y militares, en los colegios Nacional Oeste y Nacional Sur. En 1900 se recibe médico. Cabe destacar que integró la nómina de 64 egresados en ese año de la Facultad de Medicina. Su tesis de doctorado fue el ejercicio físico en la escuela. Desde ese momento, Romero Bres comienza a darle una visión científica a la educación física, desconocida hasta ese momento. La interpretó como un medio para mejorar la vida de los individuos, a partir de una correcta dosificación en base a las capacidades propias de cada individuo. Se considera como fecha de fundación del Instituto Nacional de Educación Física de la Ciudad de Buenos Aires el 1 de febrero de 1906, por decreto firmado por el vicepresidente en ejercicio de la presidencia, Dr. José Figueroa Alcorta. Se declara instalado definitivamente el curso normal de educación física. El curso normal de educación física funcionó durante varios años en condiciones sumamente modestas en la Escuela Roca de Buenos Aires. En 1909, en un local mejor y con material didáctico apropiado, llamándolo por decreto de Figueroa Alcorta
Escuela Normal de Educación Física. ¿Cómo eran las clases de educación física en la época en que cursaste? En el Romero Brest. En 1972 en Argentina había gobierno militar. Nosotros hacíamos educación física del Colegio Nacional Vicente López en el Romero Brest, que está en el barrio Núñez, a unos 3 kilómetros más o menos. La estructura era igual que de ahora, 2 veces por semana, 1 hora. Y era casi igual que ahora en la mayoría de los grupos. Los varones de 2 cursos hacíamos un grupo de educación física. Yo iba a la mañana al colegio y a la tarde teníamos 2 veces por semana 1 hora de educación física. Había uniforme, zapatillas blancas, medias blancas, pantalón blanco, remera blanca y el buzo azul. Indispensable para poder hacer educación física, si no, no podíamos realizar educación física. Y si no, teníamos problemas. El que suscribe se llevó educación física en primer año por algunas cositas de estas, de no hacer caso al profesor. Cosa impensada en esa época. Fue en el General Manuel Belgrano de San Fernando. Sí. Era similar. El de San Fernando, por historia, fue el primero, que era solo para varones internado para el interior del país, y podían salir los que vivían en Buenos Aires. Como era el único en todo el país, venían del interior a estudiar acá. Lo que primero fue 1 año, después fueron 2, y después se pasa al plan de 3. Cuando yo entré en el 81 está el cambio de plan, que tiene que ver con el actual de 4 años. Sí. Que en Córdoba empezó más tarde, pero yo soy de la primera promoción del plan de 4 años. Nosotros hacíamos casi mañana y tarde. Teníamos materias a la mañana, a la tarde, comíamos en el profesorado. Sí. Y como también lo hice en la época militar, ya en el segundo periodo militar, el de Videla del 76 al 82, yo entré en el 81 al profesorado. Y en las normas militares nos exigían uniforme de entrada, pantalón gris, camisa celeste, corbata azul, pullover azul y blazer, con obligación de entrar y salir del profesorado con saco y corbata. La entrada era 7:30 y 8 menos cuarto teníamos bandera, formación de bandera, de buzo, azul, remera blanca y zapatillas negras, lisas, sin marca. Eso ya te da una pauta de cómo era. Sí. Pero por el otro lado teníamos examen de ingreso. Entraban 50 varones y 50 mujeres. Es parecido a lo que hoy pasa en medicina, y todavía era más difícil. En las mujeres rendían unas 700 para entrar a 50. Entonces el nivel de los que entraban era muy alto, en concordancia con lo que te exigían después. El que se quería recibir de profesor tenía que saber hacer todos los ejercicios para después mostrarle a los alumnos, lo que implicaba hacer todas las series en aparatos, hacer todas las pruebas atléticas. Compañeros míos quedaron afuera por no pasar 2 metros de altura en garrocha, cosas que ahora ven la teoría y Sí, no llegan a hacer la práctica. que yo no vi ni la teoría de salto en garrocha.
No, bueno, pero así en todas las materias. Sí. Era bastante exigente, en concordancia con lo que entraban. Teníamos preprácticas, teníamos un montón de actividades extras. Ajá. ¿Y crees que siempre hubo muchos prejuicios sobre la educación física? Diciendo que algunos dicen que es una carrera poco seria, que es muy fácil, que ahí es para ir a jugar. ¿Cómo pensaban en esa época Mi padre, sobre la carrera? muerto ya, era de esa concepción. Más que yo venía de una carrera tradicional de económicas, y dejar económica por estudio de educación física era considerado un paso atrás y falta de respeto a los padres. En casa no le gustó la idea. Sí. Bueno, muchas gracias. Es interesante plantear por qué el Instituto Dr. Enrique Romero Bres se llama ISEF número 1. ¿Qué significado tiene el número 1? ¿Hace influencia al primer instituto o al primero? El número 1 en comparación a todos los institutos dedicados a formación de profesores de educación física que hay, le da un poder sobre otros institutos pensar que fue el primero en Argentina. Es igual pensar en el primer instituto que en el número 1.